Para mí realmente es muy grato poder compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Y en mi esfuerzo por poder hacerlo, pues yo quiero que esto sea de gran bendición para todos ustedes. Porque realmente yo me siento motivado a poder compartir esto con ustedes, esta alegría, este gozo de conocer estas verdades, ¿sí? Y yo espero que ustedes lo aprecien, todo esto. Y hoy, continuando así con nuestras meditaciones matinales, lleva por título para este día, fijemos nuestros ojos en Cristo, este 22 de julio. Antes de poder leer el libro de Segunda de Crónicas, el capítulo 20, el versículo 12, vamos a orar para que sea nuestro Padre Celestial siempre quien dirija este estudio, quien nos ayude a comprender, quien ilumine nuestras mentes para poder entender así su palabra. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, venimos, Señor, ante ti en la presencia de nuestro Salvador, Señor. Mediante Él, Señor, te rogamos que tú nos escuches, Señor, y nos ayudes a comprender, Señor, tu sabiduría, tu palabra, Señor, tu enseñanza, la dirección que tú has dejado para nosotros. Ayúdanos a poder entenderla, Señor, y poder estar a cuentas contigo. Poder, Señor, allí entregarnos cada día más a ti. Te lo pedimos esto en el bendito y sagrado nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. El libro de Segunda de Crónicas, el capítulo 20, el versículo 12, la palabra de Dios nos dice lo siguiente. Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Pues nosotros no tenemos fuerza con que enfrentar a la multitud tan grande que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volveremos nuestros ojos. Cuando aquí está hablando el autor, está mostrando que hay una situación angustiosa dentro del pueblo. Hay una guerra que se está realizando y hay una multitud que viene a luchar en contra de ellos. Pero ellos dicen, no, júzgalos. O sea, no los juzgarás tú a estos, no los vas a juzgar. Ellos dicen, no tenemos nosotros fuerza para enfrentar a estos. O sea, en otras palabras, están clamando por ayuda a Dios. Por eso le dice, mas a ti volveremos nuestros ojos. Porque la lucha es difícil, porque no hay fuerza ya. Ellos entienden que la fuerza viene del cielo. Porque no es con espada, no es con ejército, no es con fuerza humana, sino con el Espíritu de Dios que se gana la batalla. Hoy hay un llamado para el pueblo de Dios y también ese llamado mediante este pueblo debe ser entregado a aquellos que aún no son pueblo, pero también están invitados a poder serlo. Y este llamado primeramente es para el mismo pueblo de Dios hoy día, que es lo que más necesita. Yo estaba mirando, nos dice el profeta Daniel, hasta que fueron puestos tronos. Eso está en el capítulo 7 de Daniel. Y el anciano de días se sentó. Millares de millares ministraban delante de él, nos dice el profeta Daniel. Y millones de millones en su presencia se levantaban. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Así se presentó a la visión del profeta el día grande y solemne en que los caracteres y vidas de los hombres habrán de ser revistados ante el juez de toda la tierra, y en que a todos los hombres se les dará conforme a sus obras. Entonces ese juez se sienta, se abren los libros, ¿para qué? Para revisar la vida de cada ser humano, una obra de expiación, una obra de investigación, una revista, para ver quiénes realmente son aptos para pertenecer al cielo y quienes no desean pertenecer a él. Pero mientras esto se realiza, en la tierra van aconteciendo diferentes cosas. El anciano de días es Dios, el Padre. Él es el autor de todo ser y autor de toda ley. Él es quien debe presidir en el juicio. Y ya aquí que sobre las nubes del cielo venía uno, parecido a un hijo de hombre. Sí, y eso lo pueden ver ustedes en el capítulo 7 de Daniel, ¿no? Y vino al anciano de días, y le trajeron delante de él. La venida de Cristo descrita aquí no es su segunda venida a la tierra, así como se creyó hace un tiempo atrás. Él viene hacia el anciano de días, en el cielo para recibir el dominio y la gloria. Eso está en el verso 14 del capítulo 7 de Daniel. Y un reino que le será dado a la conclusión de su obra de mediador. O sea, aún no se le ha dado,
pero ya se le ha prometido que se le va a ser dado todo eso. Se le ha dado dominio y gloria, pero aún no se le entregó el reino. ¿Por qué? Porque los súbditos no se ha completado el número de los súbditos. Tiene que completarse el número. Entonces, ¿cuándo se va a completar el número? Cuando su obra de mediación termine, porque el número habrá sido completado. Bien, estoy hablando de un número que ni yo lo conozco cuánto es la cantidad. Simbólicamente, la palabra de Dios lo expresa como 144,000. Hay muchos autores, ¿no?, que divagan en este punto, ¿verdad? Pero en sí, nosotros tenemos que ver que hay claramente un número que completar. Sí hay un número que completar. Ahora, esta obra de mediación que hace Cristo es ¿para qué? Para que todos estos que hoy en día van a ser parte de su reino lleguen a serlo. Ahora, es esta venida y no su segundo venimiento. O sea, como estamos viendo aquí, no está hablando de su segunda venida, sino está hablando de esa venida hacia el anciano de días. ¿Para comenzar con qué? Con esa obra del juicio, de la expiación, o la obra también de la purificación del santuario. Porque el Padre deja de estar en el lugar santo y se mueve su trono y se va al lugar santísimo. Entonces Cristo también se mueve de allí y va al lugar santísimo, a la presencia del Padre. Y esa es la venida que hace, ¿no? Eso de moverse de ahí al otro lado. El año 1844, el 22 de octubre, se culminó con la profecía de las 2300 tardes y mañanas, y Cristo comenzó esta obra ya. Ahora, acompañado por ángeles celestiales, nuestro gran sumo sacerdote entra en el lugar santísimo, y allí le vemos ante la presencia de Dios, para realizar el juicio y para hacer expiación por todos aquellos que resulten tener derecho a ella. Ahora, ¿cómo van a tener derecho a ella? Eso lo vamos a ver en las siguientes matinales. Pero aquí tenemos que ver una cosa, fijar nuestros ojos en Cristo. Hoy en día, el pueblo de Dios está en una guerra espiritual. Todos estamos en una guerra espiritual, queridos amigos, hermanos. Aunque ustedes digan, pero yo no voy a la iglesia, yo no creo en esto. No, tú estás en una guerra espiritual igual. Estás en una guerra espiritual. Quieras o no aceptarlo, estás. Ahora, más que todo cristiano está en una guerra mayor. ¿Por qué? Porque como nos dice el libro de Apocalipsis capítulo 12, el dragón se ha irado contra los que son descendientes de estos santos de la iglesia. Esos santos que guardan los mandamientos de Dios, que tienen la fe de Jesús y que tienen el testimonio de Jesucristo. Contra estos viene a hacer guerra. Pueblo de Dios, hoy estamos en una guerra. Nuestras fuerzas no son suficientes para luchar. Nuestros supuestos eruditos no tienen la cabeza para poder luchar contra esto. ¿Quién es el único que tiene la cabeza, el poder para poder luchar contra esta guerra espiritual? Porque no es una guerra contra sangre y carne. El único que puede guerrear con nosotros en esta guerra, luchar junto a nosotros, es Cristo. Es nuestro Señor Jesucristo. Él puede guerrear, Él puede luchar. Entonces nosotros tenemos que estar nuestra vista fija, ¿dónde? En el cielo. Pablo lo dice en el capítulo 12 de Hebreos. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. La verdadera fe está en Cristo. Solamente mirando y contemplándolo a Él, comprenderemos lo que es la fe y tendremos esa fe viva y podremos luchar contra lo que está pasando hoy en día. Saldremos airosos del juicio, victoriosos del juicio. Hoy en día el llamado del pueblo de Dios es ¿cuál? No fijarnos en los hombres, no fijarnos en los que nos dirigen. ¿Por qué? Porque se pueden confundir, porque pueden caer. El que piensa estar seguro, mire que no caiga. Es momento de que, si tú no quieres caer, tienes que mirar a Cristo. La primera visión, todos miraban a Cristo, y aquellos que retiraban la mirada de Cristo caían al precipicio o se quedaban en las tinieblas. Hoy el pueblo de Dios tiene que recordar esto. El capitán, la cabeza de la iglesia es Cristo, no un montón de hombres allí que hoy en día están desviados de la verdad, que han hecho alianza con el mundo. No, ellos no son la cabeza de la iglesia. La cabeza es Cristo y siempre será Cristo. Y no hay otra cabeza. Todo lo demás es el cuerpo de Cristo. Y si parte del cuerpo de Cristo no obra como la cabeza quiere que obre, entonces esa no es parte del cuerpo. No es parte del cuerpo. Y será hecha a un lado. Será hecha a un lado. Se hará a un lado solo o de alguna manera saldrá de allí. Pero hoy en día quienes son parte del cuerpo son aquellos que ven a Cristo, aquellos que viven por la fe de Cristo, aquellos que verdaderamente guardan sus mandamientos, aquellos que no hacen alianza con el mundo, aquellos que no toman la cultura del mundo, aquellos que no hacen las cosas del mundo para querer ganar adeptos. Ese es el pueblo de Dios, y ese es el pueblo que subsistirá hasta el final de los días y cantará victoria, porque vencerán
juntamente con el Cordero, a la bestia, a su imagen y al dragón, y reinarán con Cristo 1000 años y por la eternidad. Queridos amigos, queridos hermanos, más que todo, hoy en día pongamos nuestros ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe, nuestro sumo sacerdote, nuestro capitán, nuestro ejemplo de fe, aquel que nos guiará a la luz admirable para vivir en la gloria de la eternidad junto a Él y sentarnos en su trono. Si hoy tu decisión es aferrarte a Cristo completamente, con toda tu fe, y vivir conforme a su palabra, estudia su palabra, aliméntate de ella, ora cada día y camina con Dios y haz tu obra ahora. Que Dios te bendiga y te guarde. Amén.